Estaba allí parada, sosteniendo un plato de papel con costillas tibias, intentando sonreír como si no acabaran de humillarme delante de 30 personas. Carmen, la madre de Miguel, levantó su copa de vino y dijo lo suficientemente alto para que todo el jardín la escuchara: «Es una madre horrible, igual que fue una esposa horrible». La gente rió, no todos, pero suficientes. El primo de Miguel resopló en su cerveza. Su tía se mordió el labio, fallando en esconder una sonrisa. Alguien murmuró: «Bueno, no está equivocada», como si yo no estuviera allí. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el plato. Sentí el calor en mi rostro antes de darme cuenta de que había dejado de respirar. Solo quería desaparecer. Miré a Lucas, que estaba sentado en una mesa baja, dibujando en una servilleta con sus crayones. Él no levantó la vista, pero sus hombros se tensaron. Sabía que había escuchado. Siempre escuchaba, aunque fingiera lo contrario. Miguel, mi exmarido, estaba junto a la parrilla, riendo con sus amigos como si nada hubiera pasado. Como si no fuera su madre la que acababa de lanzar ese dardo envenenado. Como si no fuera su hijo el que estaba aprendiendo, día tras día, que su madre era un blanco fácil. ¿Cuántas veces más iba a agachar la cabeza? ¿Cuántas veces más iba a morderme la lengua hasta sangrar? Pero entonces algo sucedió. Lucas dejó su crayón y se levantó de la silla. Con una determinación que no había visto en él antes, se subió a una silla de plástico blanca, tambaleándose un poco. El jardín se quedó en silencio, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de pasar. Lucas miró directamente a Carmen, sus ojos oscuros brillando bajo el sol de la tarde. «Abuela», dijo, con una voz clara y firme que no parecía salir de un niño de 6 años, «tengo algo que papá no quiere que sepas». «Abuela, papá dice que mamá es inútil y pobre cuando habla por teléfono». La voz de Lucas resonó en el jardín como un disparo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vi cómo el rostro de Miguel palidecía, sus ojos se abrieron desmesuradamente y la copa de vino de Carmen se detuvo a medio camino de sus labios. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que todos pudieran escucharlo. Acababa de decir eso mi hijo, en voz alta, delante de toda la familia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero también algo más, algo que no había sentido en años, un destello de orgullo. Lucas seguía de pie en la silla, con los puños apretados, mirando a su abuela con una determinación que no le había visto antes. Carmen fue la primera en reaccionar. «¿Qué estás diciendo, niño? No inventes cosas». Su voz sonó forzada, como si intentara mantener el control de una situación que ya se le había escapado de las manos, pero Lucas no se echó atrás. «No es invento. Lo escuché cuando mamá pensó que yo estaba dormido. Papá dijo que ella no servía para nada y que por eso se fue». Su voz tembló un poco, pero no dejó de hablar. «Y también dijo que éramos pobres y que por eso no podíamos ir de vacaciones como los otros niños». Vi cómo Miguel se movía incómodo, mirando a su alrededor como si buscara una salida. «Lucas, eso no es verdad, estás confundiendo las cosas». Su voz sonó débil, casi suplicante, pero Lucas negó con la cabeza. «No, papá», lo escuché claro. «Y mamá lloró esa noche». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No es un secreto si hace que la gente esté triste». El jardín estaba en completo silencio. Todos miraban a Miguel esperando una explicación, pero él solo bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Vi cómo Carmen apretaba los labios, su rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Y entonces, sin pensarlo, tomé la mano de Lucas y lo bajé de la silla. «Vámonos, cariño», le dije con una calma que no sentía. «Ya hemos escuchado suficiente por hoy». Carmen intentó detenernos. «Nieves, no puedes irte así. Tenemos que hablar de esto». Me detuve y la miré directamente a los ojos. «Ya no necesito tu aprobación, Carmen, pero sí necesito que dejes de fingir que soy la única parte rota de este cuadro». Y sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me fui, con Lucas a mi lado, sintiendo por primera vez en años que respiraba libremente. El timbre de la puerta sonó justo cuando estaba sirviendo el café. Lucas levantó la cabeza de su cereal, sus ojos brillantes de curiosidad. «¿Quién será, mamá?», preguntó, con la boca aún llena. Me acerqué a la puerta con cautela, preguntándome si sería Miguel intentando otra charla incómoda o peor, Carmen con otra de sus visitas no invitadas para arreglar las cosas. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Carmen, con un plato de magdalenas caseras en las manos y una expresión que nunca le había visto antes: incertidumbre. «Nieves», dijo, su voz más suave de lo habitual, «podemos hablar». Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Después de todo, la última vez que hablamos fue para decirle que ya no necesitaba su aprobación. Pero algo en su postura, en la forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, me hizo dudar. «Depende», respondí, cruzando los brazos. «¿Vienes a disculparte o a justificarte?».
Ella tragó saliva, aún sin levantar la vista, a las 2 supongo. Pero sobre todo a disculparme, hizo una pausa como si las palabras le costaran salir. Lo que dijo Lucas, bueno, me hizo pensar mucho. No dije nada, solo esperé. Después de años de aguantar sus comentarios y su actitud superior, no iba a hacerle esto fácil. Nunca quise lastimarte, continuó, aunque sus palabras sonaron vacías incluso para mí. Solo quería lo mejor para Miguel y para Lucas, pero ahora veo que me equivoqué en muchas cosas. Lucas apareció a mi lado, mirando a su abuela con curiosidad. ¿Trajo magdalenas?, preguntó señalando el plato. Carmen intentó sonreír, pero fue un gesto torpe, nada como sus sonrisas perfectamente practicadas de antes. Sí, las hice esta mañana. Son tus favoritas, ¿verdad? Con trocitos de chocolate. Lucas miró hacia mí, buscando aprobación. Asentí ligeramente, aunque por dentro aún sentía ese nudo en el estómago. Puedes invitarla a pasar, le dije, pero solo por un rato. Mientras Carmen se sentaba en el sofá, con las magdalenas aún en sus manos, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que una disculpa no borraba años de humillaciones, pero también sabía que este era un primer paso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no estaba escrito en piedra. Que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Más tarde, cuando Lucas ya estaba en la escuela y yo tenía un momento para mí, saqué mi teléfono y busqué la foto que le había tomado a Lucas ese día en el jardín, de pie en la silla, mirando a su abuela con esa determinación que me había dejado sin aliento. La imprimí y la puse en un marco, colocándola en la repisa de la chimenea. Cada vez que la miraba, recordaba ese momento en que todo cambió. No por un gran gesto heroico, sino por la verdad simple y honesta de un niño de 6 años. Y por primera vez en años, respiré hondo y sonreí. No por Carmen, no por Miguel, sino por mí. Porque finalmente, después de tanto tiempo, me había dado cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser feliz, que Lucas y yo éramos suficientes, y que al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.